El legado de Paulo Freire ha sido fundamental en la historia de América Latina. Yo diría, Paulo Freire es un profeta mayor en la historia de América Latina y particularmente un profeta mayor en el proceso de educación de los pueblos. Yo desde muy joven conocí esa mentalidad, esa doctrina, y me llenó de luz, ¿no? Esa concepción del llamamiento al ser humano a ser protagonista de la historia, esa maravillosa pedagogía del oprimido y ese proceso, esa concepción liberadora de ese iluminado maestro brasileño, nos inspiró a todos. Esa forma de llegar a la gente, de escuchar el pueblo, de aprender del pueblo, de construir con el pueblo, de vivir para los pobres, de estar identificado con los oprimidos y de romper cadenas con la tarea educativa y de construir ese hombre nuevo, como decía el Che, y como dice San Pablo, y como dice el profeta del reino de Dios. Construir el hombre nuevo, la sociedad nueva, la historia nueva, rompiendo las cadenas de opresión y poniendo la verdad como la fuerza de la libertad y la justicia del reino de Dios como la mesa del pan compartido para todas las comunidades y los pueblos de la tierra. Me encontré con Freire en una feliz ocasión que el decano de la Facultad de Educación de la Universidad Cooperativa, César Zavala, fue a visitar la escuela donde yo laboraba como docente de primaria. Me pareció muy afortunado el momento en que nos exhortó a contar los problemas de nuestra práctica, precisamente siguiendo uno de los postulados de Freire del valor de la praxis, una praxis reflexionada. Hablamos de los problemas que afrontábamos, de las riquezas que teníamos en sí, porque como dice Freire, todos enseñamos a todos. Entonces, creo que la filosofía que movió a aquel grupo de docentes me motivó a continuar una lectura reflexiva de la obra de Freire. El MEI era un proyecto educativo que tenía un planteamiento de nivelación, de niveles, donde usted entraba, tenía pues un principio de democratización de la cultura, que era recoger todo lo que se ha planteado en América Latina desde el Cordobazo del 1918. Una integración del proceso cultural al trabajo, que tenía laboratorios, talleres, bibliotecas, esos eran los instrumentos de información, y una unidad de la ciencia, donde no había separación entre ciencias sociales y ciencias duras, sino de una manera integral, y con una metodología que se basaba en una teoría de la lectura que había surgido en un trabajo que hizo en las zonas campesinas un profesor en el Sumapaz que llamaba Ricardo Rojas Rodríguez, y que Julita Abril y Germán Zavala retoman, y esas se vuelven las guías del MEI, y que en el Frente Unido Tercera Época se vuelven el instrumento de los círculos de lectura política en los sectores populares de movilización, en la clase popular. Encontramos nosotros a ese gobierno que quiere imponer pues unas formas de educación, unas reglas específicas, una educación con la que sea la que ellos conciben, pero sin embargo inmerso también en la ley está ese pensamiento crítico que hace que el estudiante o el profesor pues tenga como dentro de su libertad de cátedra la posibilidad de emancipar también al oprimido. Entonces es algo bastante interesante y por eso yo lo planteé desde el principio, que quería como expresar el aporte de Freire ya para la realidad nuestra de este momento. Verdaderamente Pablo Freire, un gran educador, un hombre que dejó mucho
que realmente me acuerdo de cómo de él aprendí lo que es la concepción bancaria de la educación, cómo nos meten hombres y mujeres a los procesos de educación para ser maestros en una normal. Y allá nos consignan una cantidad de conocimientos que muchas veces no se digieren, y en esa misma forma se devuelve a la juventud que se está formando sin ningún análisis con el aprendizaje para qué nos va a servir. Lo importante es que sepamos leer, pero no para qué, que sepamos escribir, pero no para quién. Entonces eso, él lo llamaba la concepción bancaria de la educación, cuando la educación no nos ayuda a procesar la vida, a enriquecer la vida, a vivir como humanos, no tiene ningún valor. Es crear máquinas para servir en una sociedad que no nos sirve.